Inge, buenas noches. A ustedes dos con el saludo, Inge. Aló, Inge. No te escucho. ¿Qué dices a la iglesia? Buenas noches. Inge, buenas noches. Yo estoy aquí en el calorcito. Buenas noches con todos. Vamos a esperemos unos 3 minutos que se conecten todos los estudiantes o los estudiantes y damos inicio ya. Listo, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la clase de la semana 13. Voy a comenzar tomando lista. Por favor, los estudiantes que escuchen su nombre me ayudan contestando presente. A ver, comencemos. Electrónica, radiofrecuencia, paralelo C. Byron Basantes. Buenas noches, Inge, presente. Casi no hago nada. Un ratito. Diego Bedón. Presente, Inge, buenas noches. Alex Caiza. Ingeniero, buenas noches. Presente. Richard Chano. Génesis Jiménez. Presente, Inge, buenas noches. Fernando Macas. Presente. Luis Macas. A ver, Fernando Macas. Oscar Maldonado. Presente, Inge, buenas noches. Alexander Oña. Presente, Inge, muy buenas noches.
Pablo Palacios. Javier Ramos. Jorge Taco. Jorge Taco sí está presente en el chat. Rommel Tinitana. Presente, Inge. Pablo Traves. Jessica. Tiene error de conexión, Inge. No sé ya porque se está conectando. Bueno, que me avise lo que se conecte. Jessica Spin. Presente, Inge. Buenas noches. Fabricio Isa. Presente, Inge. Buenas noches. Edison Lalaleo. Presente, Inge. Buenas noches. Julio Marmolejo. Sixto Martínez. Presente, Inge, buenas noches. David Núñez. Ingeniero, buenas noches, presente. Andrés Orozco. Presente, Inge, buenas noches. José Ollana. Presente, Inge, buenas noches. Jefferson Pinza. Presente, Inge. Buenas noches. ¿Alguien que se incorporó ahorita? ¿Alguien que se incorporó? Bueno. Cualquier consulta por el chat o por audio no hay problema, ¿no? Vamos a ver, ahora sí vamos a acabar con los LNAs para ya ver, bueno, ya nos quedaría de aquí la semana, nos quedaría la semana, esta sería la 13, ¿no? Pero nosotros estamos atrasados una semana, estamos viendo los temas de la semana 12. Nos quedaría ver lo que es, con esto acabaríamos de LNAs y comenzaríamos con la etapa de los mezcladores. Y tendríamos 2 clases para ver los 3 temas que tenemos que ver, porque en la semana 16, como ustedes saben, es de reforzamiento. Caso lo contrario, que nos digan que se alargue una semana más, pero no nos han dicho nada. Y en la semana 17 sería el examen, por si acaso. Entonces vamos a ver, vamos a acabar con el LNA, vamos a ver consideraciones generales del LNA. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Analizar las consideraciones generales del diseño de los amplificadores de potencia de bajo ruido. Ya vamos a ver las condiciones generales, ya vamos a ver un diseño real de un LNA. Sí están viendo la presentación, ¿no? ¿Me pueden confirmar si están viendo la presentación? Sí. Sí. Ya. Entonces vamos a comenzar, bueno, para hacer una remembranza o recordar lo que vimos. La anterior clase, bueno, ya vimos lo que es figura de ruido, vimos el tema de las ganancias, vimos la temperatura de ruido, hicimos varios ejercicios, vimos la estabilidad con la constante de Rowles-K. Me acuerdo que les mandé un proyecto para los que quieren para un punto extra al examen. Y vamos a seguir viendo el tema de estabilidad, algunos conceptos más del LNA que nosotros debemos considerar antes de ser ya un diseño como tal. Y vamos a hablar ahora de los círculos de estabilidad. Vamos a comenzar por ahí. Los círculos de estabilidad pueden ser analizados tanto en la red de entrada como en la red de salida. Entonces nosotros vamos a tener 2 etapas, ¿no es cierto? Tenemos la etapa de entrada en lo que es el ingreso al amplificador y tenemos la etapa de salida, lo que es a la salida del amplificador, valga la redundancia. Vamos a tener una reflexión en la carga y vamos a tener una reflexión en la fuente, ¿no es cierto? Conocida como RIN y RL y RS son las reflexiones. ¿Qué nos dice la lámina, no? Los círculos de estabilidad pueden ser analizados tanto en la red como en la red de salida. Para el caso de la red de la salida, vamos a comenzar como la red de la salida. Se puede anotar por medio de la ecuación esta de aquí, ¿no es cierto?
se puede calcular esta de aquí. Esta ecuación creo que les mostré en la anterior clase, si no mal me acuerdo. Donde los parámetros S de estabilidad, los parámetros de S de estabilidad son constantes propios del amplificador a una frecuencia dada, ¿no es cierto? Lo que nosotros podríamos variar aquí es el coeficiente de reflexión RL, ¿no es cierto? Para tener el Rin. El resto es constante dentro de esa fórmula. Eso es lo que nos dice la lámina siguiente. Dice, donde el coeficiente de reflexión en la carga influye en el coeficiente de reflexión a la entrada del amplificador, ¿no es cierto? Como los parámetros S o los parámetros S de dispersión vienen dados por el transistor y son fijos, entonces RL se convierte en el único parámetro que se puede variar para obtener un coeficiente de reflexión de entrada igual a 1, que es lo más óptimo. ¿Qué es el límite para que se presenten? Para que se presenten impedancias con partes reales positivas o negativas. Así los valores de RL que producen un Rin igual a 1 se encuentran contenidos dentro del círculo de radio RL y en concentro CL. Entonces nosotros vamos a calcular dónde el circuito va a ser estable, en qué parte va a ser estable el circuito, en qué parte no va a ser estable el circuito. Y esto van a estar dados por las expresiones del delta, que se acuerdan que ya vimos cuando hicimos el delta, nos ayudó al tema de la constante de Rowlet-K. Alguien me escribe aquí por aquí. Dije buenas noches, disculpe el retraso de mi conexión. Darío Traves. Darío Traves. ¿Listo? ¿Alguien más que se conectó? Ya le puse en la lista. Listo. Entonces, estas son las fórmulas para calcular los círculos de estabilidad para lo que es la carga, ¿no es cierto? Por eso dice RL, la L es de load, en la carga, ¿no es cierto? Los círculos de estabilidad en la carga, que viene relacionado con la reflexión en la entrada. Como pueden ver aquí, todo depende de los parámetros S, que son constantes, ¿no? Aquí, y el delta que también se saca a través también de los parámetros de S. El círculo va a ser S de 2,2 menos el delta por el S1 conjugado y todo esto conjugado. Todo esto, ¿cómo es el conjugado de un número imaginario o un número con parte real y parte imaginaria? ¿Cómo se saca un conjugado, saben? Inge, buenas noches, disculpe que le moleste. Dígame. No avanzaba conectado por problemas de internet. Richard Chano, Listo, ya le pongo. por favor. Ya está en la lista. Muy amable, Inge. Eso les decía. A ver, ¿quién quiere un punto extra? ¿Cómo saco el conjugado de un número con parte real y parte imaginaria? Imaginémonos que este es el número, ¿no es cierto? 5 menos 3i. ¿Cuál es el conjugado de ese número? 5 más 3, Inge. Correcto. ¿Cuál es su nombre? Sixto Martínez. Sixto Martínez. Y le pongo un punto. ¿Paralelo C o D? Del paralelo de Inge. Ya tiene un punto. Listo, entonces lo que dice el compañero es correcto, ¿no es cierto? Esto es el conjugado de un número, ¿no? Si me dicen el conjugado de ese número sería 5 más 5i. Eso es el conjugado, más 3i, perdón. Más 3i. Eso es el conjugado. Entonces, aquí les saben anotar con asteriscos, pero en la vida real les saben poner, que sacar el conjugado les saben poner con una línea encima, ¿no? Bueno, eso es matemática.
Entonces vamos a sacar nosotros los círculos de estabilidad. El círculo de radio RL puede ser representado sobre una carta de Smith. Los valores de reflexión en la carga que producen un coeficiente de reflexión de entrada menor a 1 y que garantiza la estabilidad del circuito podrían encontrarse dentro o fuera de este circuito dependiendo del valor S1. Entonces, no se olviden, este es un concepto que deben conocer ustedes. El tema de los círculos de estabilidad depende mucho del valor S11 o S11, para si quieren verlo. Dependiendo de este valor, si es mayor o menor, vamos a saber si está el valor dentro, los valores de estabilidad van a estar dentro de este círculo o van a estar fuera de este círculo. Ya vamos a ver en una gráfica. Como se puede apreciar en la figura A, bueno, ya vamos a ver, para un valor de S11 o S11 menor a 1, el centro de la carta de Smith será estable y todos los valores de RL que se ubiquen fuera del círculo de estabilidad proporcionan un diseño estable, todos los que están fuera del círculo, ¿no es cierto? Mientras que los valores de RL de reflexión en la carga dentro del círculo proporcionan un diseño inestable. En cambio, si el valor de S11 es mayor a 1, como es el caso de la figura B, entonces el centro de la carta de Smith será inestable y solo los valores de reflexión dentro del círculo de estabilidad que se intersecan con la carta proporcionarán un diseño estable. Entonces, en un caso vamos a tener el tema de que SS es menor a 1 y el SS es mayor a 1. Y eso lo vamos a poder ver aquí en la gráfica de acá, ¿no es cierto? Cuando S11 es menor a 1, entonces todos los circuitos, todos los valores que están, aquí está el círculo, aquí está el punto del círculo y aquí está el radio, ¿no? Lo que graficamos en la carta de Smith. Vemos que se intersecan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que todos estos valores de aquí, todos estos, son una zona estable para RI. Pregunto, ¿cuál buscarían ustedes? ¿Qué punto buscarían dentro de este círculo que está en plomo buscarían para su diseño? Pregunta de examen. A ver, ¿quién quiere otro punto? Dentro de la carta de Smith, ¿qué valor buscarían ustedes para hacer su diseño? Qué buenas noches, de Palacios. Pensaba que me iba a contestar. Palacios. Ya le puse. Que no sería la zona estable. Ya, claro, estamos dentro de la zona estable, pero dentro de esa zona estable, ¿qué punto ustedes buscarían? Ustedes van a ser ingenieros, ¿no es cierto? Ya calculamos, supongámonos que ustedes hicieron el cálculo, o bueno, ya ven que S1 es menor que 1, S11 es menor que 1, hacen el cálculo, sacan C, sacan R, le intersecan la carta de Smith, y ustedes ven que todos estos valores son estables, ¿no es cierto? ¿Ustedes cuál buscarían de aquí como ingenieros? ¿El radio, dice? No. ¿Dónde se tiene la mayor estabilidad del circuito? No me dañará. La parte real. El más cercano al centro, Rommel-Tinitana. ¿Y por qué la parte más cercana al centro? Ya que me contestó. Aquí, la más cercana al centro. Aunque le va a poner su punto porque esa es la respuesta correcta. ¿Pero por qué? Inge, podría ser porque los elementos tendrían diferentes, no nos podría dar un cálculo exacto, podría variar por décimas o centésimas. Bueno, podría ser una característica esa, ¿no? Pero en esta parte de aquí es donde se tiene mayor acoplamiento de los sistemas, ¿no?
en la parte central. Por eso siempre se busca la parte central de la carta de Smith, que cualquier valor que se busque esté lo más cercano a la parte central. Así se buscaría un mejor acoplamiento en el tema de circuitos. Y aquí tenemos, pero sí es verdad lo que dice el compañero, la respuesta es, trataríamos de buscar lo que está más cercano al centro de la carta de Smith. Y aquí tenemos el S11 mayor a 1, ¿no es cierto? Entonces aquí es el caso contrario, ¿sí ven? Aquí en cambio es la parte donde se intersecan los dos círculos, ¿no? Hemos calculado C, hemos calculado R, graficamos, y estos son los únicos valores que pueden ser estables, los que están dentro. Ay, perdón. Bueno, lo que está aquí, ¿no? Solo ahí podríamos escoger un valor tanto de resistencia, tanto de impedancia, ¿no? Tanto de impedancia, sí, y de reactancia. Un análisis similar se realiza a la red de entrada. Vimos ya la red de salida, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver a la red de entrada del transistor, donde tenemos el caso del coeficiente de reflexión RS. Es el parámetro que se puede variar para producir un coeficiente de reflexión igual a Rout igual a 1. De igual manera, los valores RS que producen una reflexión a la salida, para que entiendan, igual a 1, se encuentran contenidos dentro del círculo con radio RS y centro CS dados por las siguientes expresiones en delta y de los parámetros de dispersión. Igual podemos calcular los círculos para ubicar el tema de estabilidad, ¿no? El tema de estabilidad. En este caso, los valores del coeficiente de reflexión en la carga que producen un coeficiente de reflexión de salida menor a 1, Rout menor a 1 y que garantizan la estabilidad del circuito, se pueden encontrar dentro o fuera del círculo de estabilidad dependiendo del parámetro S22, otro concepto que deben ustedes tener claro. Vámonos con azul para que quede aquí grabado. El 1 era, para la salida, dependíamos del coeficiente de reflexión S11. Aquí dependemos del coeficiente de reflexión S22, ¿no? Como se puede apreciar en la figura A, para un valor de S22 menor a 1, el centro de la carta de Smith será estable y todos los valores de reflexión que se ubiquen fuera del círculo de estabilidad proporcionarán un diseño estable. Todo lo que está fuera del círculo que vamos a graficar serán valores estables para nuestro diseño. Mientras que los valores de reflexión dentro del círculo proporcionarán un diseño inestable. Por lo contrario, si tenemos un S22 mayor a 1, como es el caso de la figura B, que ya lo vamos a ver, entonces el centro de la carta de Smith será inestable y los valores del coeficiente de reflexión RS dentro del círculo de estabilidad que se intersecan con la carta proporcionarán un diseño estable. Entonces, eso lo podemos ver en la siguiente gráfica, ¿no es cierto? Aquí tenemos S22 menor a 1. Entonces, todo esto, sí, todo lo que está aquí es estable, ¿no? Todo lo que tenemos aquí es parte estable. Y en cambio, aquí también tenemos la parte inestable, la parte estable es el de acá, para S22 mayor a 1. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Listo. Vamos a ver otro concepto que nos sirve también para el diseño de nuestros amplificadores. La última parte vamos a hacer un diseño. El LNA
se puede utilizar en diferentes tecnologías inalámbricas, ¿no? Ya les expliqué, ¿no? Puede ser para comunicaciones celulares, comunicaciones Wi-Fi, comunicaciones de radares, comunicaciones satelitales, en lo que ustedes quieran. Y el diseño de un LNA se puede investigar en un tema de tesis porque es bastante amplio, sus conceptos son muy amplios y su diseño también depende de cómo lo hagamos, también puede ser muy complejo. Pero vamos a hacer un diseño para tratar de comprender cómo se debería hacer un diseño de un LNA. Pero para eso hay que entender varios conceptos que nos permiten partir de ahí para el diseño. Y ahora vamos a ver otro, que es el tema de máxima transferencia de potencia. Para lograr la máxima transferencia de potencia, nosotros, ¿qué vamos a tratar de buscar, no es cierto? La máxima potencia de tener la máxima potencia, transferencia de potencia, en otras palabras, tener mayor ganancia, ¿no es cierto? Y a todo esto voy a preguntar, ¿quién quiere ganarse un punto? Para un diseño de un LNA, ¿qué necesitaba yo? Necesitaba dos conceptos básicos. ¿Quién me dice? Pregunta de examen. Se define ver la ganancia del transistor, si es estable. No, pero yo para diseñar partía de dos conceptos básicos. ¿Qué buscaba en un transistor? Ganancia y factor de ruido. Correcto. ¿Y la ganancia qué tenía que ser? Tiene que ser mayor. Y la de ruido menor. ¿Cuál es su nombre? Jefferson Pin. Jefferson. Para el D. Pino. ¿Cuál es su apellido? Pinza, del paralelo D. Dale, ahí, Pino. Lo que dice su compañero, ¿no? Nosotros lo que buscamos en un diseño es tener la máxima ganancia posible y tener la menor figura de ruido. Eso es para nuestro diseño LNA. Entonces también viene relacionado con estos parámetros de potencia. ¿Qué dice? Para lograr la máxima transferencia de potencia se debe establecer las condiciones de acoplamiento conjugado, el cual se representa mediante la siguiente figura. Esta condición se consigue de manera general estableciendo que el coeficiente de reflexión en la fuente, RS, sea igual a la conjugada del coeficiente de reflexión, RI. Entonces ya partimos de uno de aquí, ¿no es cierto? Partimos de un concepto. Ya tenemos un concepto para nuestro diseño. Que nosotros para tener una máxima ganancia, una máxima transferencia de potencia, debemos tener que el RS debe ser igual al RI conjugado. Y que el coeficiente de reflexión en la carga sea igual al conjugado del coeficiente de reflexión a la salida. Entonces aquí tenemos otro concepto para nuestro diseño. Ahí vamos a tener y lograr lo que nosotros buscamos. Tener la máxima ganancia y tener la menor figura de ruido posible. Vamos a ver en un ejercicio. Entonces ahí tenemos cómo son, ¿no? Tenemos RS, RIN, que es la entrada al transistor, el ROut y los coeficientes de reflexión, ¿no es cierto? Tanto de fuente como de la carga. No se olviden estas condiciones, ¿no? Las condiciones son importantes para nuestro diseño. Para transistores bilaterales, es decir, aquellos, ¿se acuerdan la anterior clase? Les expliqué que era un transistor unilateral. ¿Cuándo era un transistor unilateral? ¿Cuándo un transistor era unilateral? Pregunta de examen, otro punto, a ver. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Les expliqué, ¿no? Nosotros teníamos que calcular el tema de unilateral, ¿no es cierto? La figura de unilateral. ¿Y cómo calculábamos? Asumiendo que S12 o un S112 era igual a 0, ¿no es cierto? ¿Y cómo veíamos eso? Veíamos que el tema de la ganancia transferida menos la ganancia transferida unilateral, la diferencia entre el uno y el otro no debería ser pocas décimas de dB. Si son unidades o ya
más que décimas, entonces el transistor es bilateral y se complica el diseño del transistor. Entonces, el transistor, por eso vamos a ver los pasos que nosotros tenemos que seguir para el diseño de un LNA, es primero saber si el transistor puede ser unilateral o puede ser bilateral. Cuando el caso, ya vimos unilateral anterior caso, cuando sea bilateral, ya no se puede asumir que el S12 es 0. Entonces ya no se simplifica el tema del diseño o el tema matemático más que todo, sino que tenemos que S12 ya es un número, ¿no? Un número con parte real, con parte imaginaria, entonces ya no puede ser 0. Se puede obtener cuando es un transistor bilateral, los radios, tanto en el coeficiente de reflexión en la carga, como en la fuente, con esta fórmula de aquí. Con esta formulita de aquí. Estas dos fórmulas, ¿no es cierto? Para transistores bilaterales, nosotros podemos calcularlas con estas dos fórmulas de aquí. Y estas dos fórmulas, por el mismo hecho de que es una raíz cuadrada, que nosotros pensamos que siempre es negativo, nosotros ya como somos ingenieros sabemos que esto no tenemos dos tipos de valores, ¿no es cierto? Puedo tener dos respuestas, tanto positiva como negativa, ¿no es cierto? ¿Cuál elijo? ¿Cuál voy a elegir para hacer mi diseño? ¿Más o menos? ¿Cuál elijo? Eso depende de las condiciones que vamos a ver a continuación. Donde las expresiones B1, B2, C1 y C2 están dadas en función del delta y de los parámetros de S de dispersión para las siguientes ecuaciones. Aquí tenemos las diferentes ecuaciones donde pueden calcular, ¿no es cierto? Todos son datos conocidos, solo es de hacer la suma, sacar el módulo, nada complicado. La máxima transferencia de potencia lograda con el acoplamiento se traduce en una máxima ganancia de transductor, ¿no es cierto? Que se representa mediante una ecuación del factor de Rowlet-K de los parámetros de dispersión. Entonces tenemos esta es la máxima ganancia de potencia que podemos calcular con esta formulita de aquí. Pero nosotros podemos tener diferentes valores en lo que es el tema de los radios, ¿no es cierto? No sabemos el tema de los radios para el tema de las impedancias. Entonces, nosotros tenemos que ver el tema de las condiciones que ya lo vamos a analizar. Más adelante vamos a analizar. Aquí nosotros tenemos que analizar, en cambio, cuándo vamos a tomar el beta 1 positivo, cuándo vamos a tomar el beta 1, 2, el resultado de la raíz cuadrada de esto que es B2 al cuadrado menos 4 del módulo de C2 al cuadrado, cuándo utilizamos positivo y cuándo utilizamos negativo. Esto lo vamos a explicar más adelante. Ahora vamos a ver lo que es los círculos de ganancia constante. Para el caso de transistores unilaterales, ya saben lo que es unilaterales, es cuando el factor S de dispersión 1, 2 es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que es unilateral y también incondicionalmente estables. Pregunta, ¿cuándo era incondicionalmente estables? ¿Quién quiere ganarse un punto? ¿Cuándo era un transistor incondicionalmente estable? El factor de Rowlet era mayor a 1. Sí. Ya, el factor de Rowlet era mayor a 1 y le falta algo más. El delta es menor a 1. Y el delta es menor a 1. Ahí el transistor es incondicionalmente estable. ¿Cuál es el nombre de las dos personas que me dieron? José Ollana. ¿Cuál? José Ollana. José Ollana. Ah, C o D. Ah, aquí ya lo encontré. En el paralelo de Inge. Ya listo. Entonces, ahí nosotros sabemos que es un transistor, es incondicionalmente estable.
Incondicional. Falto yo. ¿Cuál es su otro nombre? Cristian Oña. Cristian Oña. Ayer como no contestó, pensó que solo era uno. Pero ya le pongo. Pero esas son las dos condiciones que deben ser para que sea incondicionalmente estable. Listo. Para el caso de la entrada de las ecuaciones del círculo S y del radio S, para los transistores unilaterales, ya vimos para el caso de bilaterales, ¿no? En la lámina anterior vimos para bilaterales. Ahora vamos a ver para lo que es unilaterales, con ganancia constante. Tenemos estas fórmulas de aquí, ¿no es cierto? Que son en función de los parámetros S de dispersión. Y el único que tenemos aquí nuevo es este parámetro que se le conoce como GS, ¿no es cierto? Este de aquí. Este de aquí es el único que es nuevo. ¿Y cómo se calcula este? Donde la expresión GS en función de los parámetros de dispersión y del coeficiente de reflexión RS vienen dados por la ecuación. Aquí pueden ver cómo calculamos GS. Todos son datos, ¿no es cierto? Todos van a ser datos. Y podemos sacar el tema de GS. Igual, ahí ya podemos sacar los círculos y el tema para la máxima ganancia en la fuente, podemos calcularlo con la siguiente ecuación, ¿no es cierto? Donde el coeficiente de reflexión en la carga viene dada por la fórmula de aquí, ¿no es cierto? Y los parámetros de dispersión. Estas son las fórmulas para calcular esto. Todos dependen del diseño y de cómo partamos, ¿no? Hay que hacer varios análisis, ¿no? Del tema de estabilidad, del tema de unilateral, y de ahí depende la formulita que nosotros vayamos a utilizar. Mucho también depende del transistor que nosotros vayamos a considerar. Consideraciones de ruido. Vamos a ver lo que es ahora las consideraciones de ruido. Además de la estabilidad y la ganancia, otra consideración de diseño importante para un amplificador es su figura de ruido, lo que hablamos, tema que ya fue estudiado. Para sistemas de recepción a menudo se requiere tener un amplificador con una figura de ruido tan baja como sea posible, ya que las etapas iniciales de un receptor tienen el efecto dominante que el rendimiento de ruido de todo el sistema. Generalmente no es posible obtener de manera simultánea una mínima cantidad de ruido con una máxima ganancia para un amplificador, por lo que se debe hacer algún tipo de compromiso entre los dos parámetros para conseguir la máxima figura de ruido en el amplificador, que debe cumplir con esta condición de aquí. Esta sí es otra condición que nosotros debemos tener para nuestro diseño. Para nosotros garantizar la menor figura de ruido en nuestro diseño, el coeficiente de reflexión debe ser igual al coeficiente de reflexión óptimo. Este dato de aquí nos da o el fabricante o nos da un simulador, que puede ser ADS, puede ser el CUX, puede ser cualquier simulador que utilicen. Los dos que más se utilizan es el ADS y el CUX. Entonces, este dato podemos obtenerlo de el fabricante o de un simulador. Ya vamos a hacer un ejemplo para todo esto que estamos viendo ahorita. Donde el coeficiente de reflexión óptimo es el coeficiente de reflexión óptimo para conseguir la mínima figura de ruido y generalmente viene dado por los fabricantes del transistor, lo que les acabo de decir. Una vez determinado el coeficiente de reflexión RS, este es dato importante que nosotros debemos tener para poder calcular nuestra red de acoplamiento. El RS es sumamente importante. Ese es lo que vamos a buscar, el RS y el RL. Se puede determinar el coeficiente de reflexión en la carga mediante el criterio de máxima transferencia de potencia. ¿Se acuerdan que yo les dije que es importante el tema de máxima transferencia de potencia? Entonces, nosotros con estos dos parámetros, los voy a poner aquí. RL, bueno, RL igual, vamos a decir, RL igual a Rout conjugado. Nosotros con estos dos conceptos básicos, nosotros ya
garantizamos lo que queremos nosotros. ¿Qué queremos tener en nuestro diseño? La máxima transferencia de potencia, ¿qué quiere decir? La máxima ganancia. Y el menor o la menor figura de ruido, ¿no es cierto? También podemos observar círculos de figura de ruido constante, los cuales pueden ser graficados en la carta de Smith. También podríamos graficarlos. Todo esto también podríamos graficarlos. O hay software que ya lo grafican automáticamente. Entonces, podríamos graficarlos, estos círculos, para ver cuáles, en qué valores podríamos nosotros tener estas condiciones para nuestro diseño. Entonces, aquí está cómo calcular el círculo de la figura de ruido, el R de la figura de ruido. Entonces, aquí nos dice que N es el parámetro de la figura de ruido que se expresa de esta fórmula. Y también podemos sacar el Rn, es la resistencia equivalente de ruido del transistor. El F mínimo es la mínima figura de ruido. Y F es la figura de ruido de un amplificador de 2 puertos. Típicamente los valores de Rn y F mínima suelen ser proporcionados por el fabricante del transistor. F a su vez también puede ser expresada mediante la siguiente ecuación. Entonces también vamos a tener datos del transistor que es el Rn y el Fn mínimo, ¿no es cierto? Y esto ya todo vamos a conocer y podemos calcular esto. Si quisiéramos calcular, ¿no? Ya una vez implementado todo el circuito que vamos a tener. Todo el circuito. Estas son las fórmulas. Como les digo, es bastante matemática y bastante conocimiento que hay que hacer para un diseño. Pero bueno, voy a darles las consideraciones generales que debemos tener para diseñar un LNA. Una vez definidas las ecuaciones necesarias, hemos visto un montón de ecuaciones, ¿no? Va a depender mucho de que si el transistor es unilateral o bilateral. Va a depender si el transistor es incondicionalmente estable o no incondicionalmente estable. Va a depender de los círculos de estabilidad. Va a depender, de ahí también vamos a depender qué coeficiente de reflexión óptimo vamos a tener y cuál es la máxima potencia de transferencia. Entonces, depende de muchas cosas para nuestro diseño, pero lo importante es conocerlo. Pero una vez definidas las ecuaciones necesarias para realizar el diseño de un amplificador, es necesario mencionar cómo estas ecuaciones se utilizan para el diseño del mismo. Primero se verifica la unilateralidad del transistor para determinar si es aconsejable considerar el parámetro como S12 como 0 y facilitar el diseño. Si no, ya se complica un poco, ¿no? Luego se determina la estabilidad del transistor y del amplificador durante las diferentes etapas de diseño y se verifican los circuitos de estabilidad en caso de que alguna etapa se presente inestable. Entonces vamos a ver, en todas las etapas vamos a ver si es estable o no es estable el transistor. Luego se diseñará la red de polarización del amplificador utilizando los puntos de operación proporcionados por el fabricante. Este ya es del diseño del amplificador, ¿no? Vimos clase A, B, AB, clase C. Vimos también que se puede hacer con TVJ o se pueden hacer con tecnología FET o MOSFET. Entonces vamos a hacer ahora un diseño con MOSFET para que vean que no solo con TVJ. Finalmente se diseñarán las redes de acoplamiento tanto para la entrada como para la salida del circuito, completando así el diseño del amplificador de bajo ruido. Como pueden ver, son 4 pasos que nosotros tenemos que hacer para diseñar un amplificador de potencia de bajo ruido. Listo, ¿alguna pregunta hasta ahí? Antes de ver un ejemplo de un diseño. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Vamos a hacer un diseño para más o menos comprender la teoría, ¿no? Hemos visto mucha teoría. Ahora vamos a hacer un diseño de un LNA. Como les digo, el diseño del LNA puede ser de montón formas, ¿no?
Bueno, el diseño ya depende del ingeniero y cómo quiera diseñar cada uno, pero siempre tiene que cumplir algunos conceptos básicos que son los que hemos visto ahorita. Primero, como ustedes ya saben, déjenme poner aquí. Tenemos que comenzar lo que yo les mandé a ustedes, ¿no es cierto? Fijar en qué frecuencia voy a trabajar, ¿no? Estos son los diseños para los parámetros o los datos de diseño para el que vamos a hacer ahorita. Pero ya les dije, ¿no? La frecuencia en que vamos a trabajar. ¿Qué ganancia deseamos nosotros, no? Aquí dice para el caso que sea mayor a 8 dB. Dice que la figura de ruido esté entre 1 y 4 dB. Entonces, estos son parámetros básicos, ¿no? Hay otros que también, otros parámetros, ¿no? El voltaje, el nivel de corriente para ya el diseño del amplificador como tal. Pero entonces, nosotros debemos conocer los parámetros con los cuales nosotros queremos partir para hacer un diseño de una LNA. Entonces, nosotros vamos a partir de esto. Y dentro del mercado se seleccionó un transistor. ¿Se acuerdan? Yo les mandé a seleccionar un transistor a los que querían. Y aquí hemos seleccionado este de aquí, ¿no? El ATF25100, que cumple con las características seleccionadas. ¿Qué nos dice? Las características. Dice que trabaja en la frecuencia de 0,5 a 10 gigahercios. Está 2,4, está dentro de ahí, ¿no? Nos dice que su figura de ruido mínimo son de 0,8 para 4 gigahercios. Bueno, está dentro del parámetro, ¿no? Aunque no dentro de la frecuencia. Pero nos dice que la ganancia asociada es de 14 dB para 4 gigahercios. Entonces, cumple con los requerimientos que nosotros vamos a tener. Finalmente, de ahí, nosotros vamos a tener los parámetros S1, S22, S21 y S12. A todo esto, ya partiendo de aquí, nosotros ya elegimos, ¿se acuerdan? La primera etapa era elegir el transistor y obtener todos los datos de ese transistor y de operación del transistor. De ahí, ¿cuál era el primer paso? Ver si era unilateralmente estable el transistor o era bilateralmente el transistor. ¿Cómo lo calculábamos? Con esta formulita, ¿se acuerdan? Esto hicimos en la anterior clase. Calculábamos la figura de unilateral con el parámetro U y mediante la ganancia del transductor sobre la ganancia del transductor unilateral, sabíamos si era estable o no estable. Entonces aquí vemos que este transistor no es estable. ¿Por qué? Porque ya no son décimas de dB aquí. Aquí ya son unidades de dB. Entonces este transistor no nos presenta bastante errores en el tema de ganancia. Y eso es lo que nos dice aquí. Como se puede apreciar a través del resultado anterior, el error existente en la comparación es demasiado grande y supera por mucho las pocas décimas de dB tolerables. Décimas, dice, para que entiendan, décimas. Aquí ya está en unidades de dB. Y por lo tanto, no se puede considerar el transistor como unilateral. ¿Cómo se lo va a considerar entonces? Como un transistor bilateral. Entonces ya vamos a utilizar las fórmulas de un transistor bilateral. Es decir, que es bilateral y por ende el valor de S12, o el parámetro de dispersión 12, como quieran llamarlo ustedes, no puede ser asumido como 0. Partimos de ahí. Vimos si el transistor es unilateral o no es unilateral. Fácil, ¿no? Con estas simples matemáticas y partiendo de los parámetros Z que ya nos da el transistor. De ahí vamos a ver el tema de estabilidad del transistor, lo que yo les mandé como proyecto que hagan hasta esta parte, ¿no es cierto? Calculamos el delta y calculamos el K, ¿no es cierto? La constante K de Rowlett K. Este transistor de estos resultados, ¿es condicionalmente estable o incondicionalmente estable? Condicionalmente. No. Incondicionalmente inestable. No, pues porque es menor que 1, ¿no es cierto? Es condicional. Condicionalmente estable, lo que dijo el compañero. Condicionalmente estable.
Entonces, de lo anterior se puede notar que el delta cumple con la condición de ser menor a 1. Sin embargo, K no cumple con la condición de ser mayor a 1, por lo cual se considera el transistor condicionalmente estable en frecuencia, pero no incondicionalmente estable. No obstante, es necesario observar que aquellos valores no producen coeficientes de reflexiones menores a 1 por medio de los círculos de estabilidad. De esta manera se podrán encontrar valores de elementos reactivos que no produzcan oscilaciones para el diseño de las redes de acoplamiento entre la entrada y la salida. Entonces, ¿qué es el siguiente paso, no es cierto? Ya vimos el transistor, vimos si es bilateral o unilateral, ahora vimos que es condicionalmente estable, entonces hay que buscar el tema de acoplamiento, tanto de reactivos y de impedancias, que no produzcan oscilaciones. Y para tener la máxima transferencia posible y la menor figura de ruido posible. Eso es lo que vamos a buscar en el diseño. Continuamos, ¿no es cierto?, en nuestro diseño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los círculos de estabilidad, ¿no? Para el caso de entrada se determina el círculo de la estabilidad por medio de la ecuación, la que está aquí, ¿no es cierto? Esta ecuación de aquí, calculamos el radio de la fuente y calculamos el punto de el círculo de la fuente, ¿no es cierto? Esto calculamos de acuerdo a estas fórmulas. Debido a que el valor de S22 es menor a 1, ¿se acuerdan que les dije? Si es S22 es menor a 1, entonces todo lo que está fuera del círculo de estabilidad es estable. Entonces todo lo que está aquí, cualquier valor que nosotros cogamos de reactancia o de impedancia, que esté dentro de este rango de aquí, nos va a dar un Rin igual a 1 y va a ser una zona estable, todo lo que esté aquí. Eso es lo que nos dice aquí. Debido a que el valor de S22 es menor a 1 dentro de la carta de Smith, es estable y todos los valores de reflexión que se ubiquen fuera del círculo de estabilidad, este es del círculo de estabilidad por si acaso, esto es del círculo de estabilidad, y que se encuentren dentro de la carta proporcionarán un diseño estable, mientras que los valores de reflexión dentro del círculo proporcionarán un diseño inestable. Un ejemplo, ¿no? Si nosotros cogemos un valor de aquí, en nuestro diseño, por eso es importante, cogemos un valor aquí, nos va a salir inestable, ¿no es cierto? Tenemos que coger aquí cualquier valor que esté dentro de estos de aquí. ¿Qué más? Ahora ya calculamos los círculos donde las zonas desestables para lo que es el coeficiente de reflexión de lo que es la fuente, coeficiente de reflexión de la fuente. Ahora vamos a ver el coeficiente de reflexión a la entrada, ¿no? ¿Dónde va a ser estable? Igual tenemos que calcular los círculos de estabilidad de acuerdo a las fórmulas. Como pueden ver aquí le hemos calculado. Tenemos el punto del círculo y tenemos el radio y graficamos, ¿no? Esto está en software o pueden hacerlo a mano en una carta de Smith, ya con estos datos. Cogen el punto y hacen el círculo, ¿no es cierto? En este caso, en cambio, ¿se acuerdan que para la carga era importante, en cambio, el parámetro de dispersión S11? En este caso es menor que 1, perdón, menor que 1. A un centro de la carta de Smith es estable y así todos los valores de reflexión que se ubiquen fuera del círculo, estos serán estables. Entonces, cualquier valor que yo ponga aquí dentro de esta carta de Smith, perdón. Entonces, ahí va a ser estable mi transistor, ¿no es cierto? Ahí va a ser estable mi transistor para tener una zona estable, ¿no es cierto? De RL igual, de RL, que tenga una red de acoplamiento estable.
Entonces ya hemos hecho eso. Hemos visto el tema el tema de estabilidad. Hemos visto el tema de unilateral. Hemos visto la elección. Ustedes tienen que hacer el trabajo hasta aquí, ¿no? Hasta el tema de estabilidad. Y ahora viene ya el diseño como tal del amplificador. Vamos a utilizar un MOSFET para que los que no sepan, bueno, algo se acuerden, ¿no? Si ya sabían. Recordar un poco, que esto ya debieron ver en circuitos electrónicos. Para el diseño se ha considerado las especificaciones dadas del fabricante, ¿no? Un IC o un ID de drenaje, como ustedes quieran, de 20 miliamperios, un IDSS igual a 100 miliamperios, un BDS, drenaje sur, igual a 3V, y un BP igual a menos 2 voltios. Siempre me olvido que es el BP, es el voltaje, no es pinch, creo que ¿cómo se llama esa palabra? Se me va el nombre. Bueno, no, es el voltaje cuando no entra a funcionar el transistor. ¿Cómo se llama ese? ¿Alguien se acuerda cómo se le llama este voltaje? Pinch, punch. ¿Me fue el nombre? ¿Qué es? Pinch. Pinch. Ajá. Pinch. Entonces, de acuerdo a estos parámetros, vamos a hacer el tema de polarización y el diseño de nuestro transistor, ¿no es cierto? Vamos a tener el RD, el RS y el RG. Y vamos a diseñar nuestro amplificador, que ustedes ya deben conocer para un MOSFET. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular nuestra corriente de aquí, ¿no es cierto? Bueno, ya tenemos la corriente de aquí mejor. Nos está dando de dato la corriente. Es esta de aquí, el IC, el ID. Lo que nos falta calcular aquí es el VGC para sacar la resistencia RS, perdón, no RZ. Esto vamos a hacer con esto. Esta es la fórmula, ¿no es cierto? Para lo que son transistores MOSFET, ¿no? Primero se calcula lo que es VG. ¿Cómo calculo VG? Primero partiendo de la fórmula, ¿no? Para calcular el ID es igual a IDSS por 1 menos VGS sobre el voltaje pinch. Todo este resultado al cuadrado. Entonces nosotros vamos a despejar lo que es y lo que necesitamos es el VGS. Hacemos el cálculo matemático, ya tenemos los datos, V pinch es de menos 2, ID es 20 miliamperios y IDS es 100 miliamperios. Tenemos el voltaje VGS. Otro concepto básico que deben saber de los transistores MOSFET o tecnología con FET. La resistencia de fuente se calcula a partir del voltaje PS, ¿no es cierto? Del voltaje que hay en el voltaje source. Pero dicho valor, a su vez, es el inverso del valor del voltaje de la compuerta VGS o de la compuerta gate source, ¿no es cierto? Debido a que aquellos valores de corriente y voltaje en el terminal de compuerta tienden a ser a cero. Este voltaje de aquí y esta corriente que yo siempre les he mencionado en esto de aquí, esto ya es un concepto de los transistores, este tiende a ser cero. Entonces siempre es el inverso. VGS es menos VCS. Como teníamos menos 1.1 voltio, entonces ahora tenemos que el voltaje en VS es 1 voltio hasta aquí, ¿no es cierto? Tenemos que aquí es 1 voltio. Y de ahí sacamos que RS es VS sobre ID 1.1 sobre 20 miliamperios y me da 55 ohmios. Ese es el diseño hasta aquí para las personas que no me entienden cómo hemos hecho hasta ahorita. Teníamos la corriente, ¿no es cierto? Tenemos la corriente aquí. Esta corriente va a ser la misma hasta acá, ¿no es cierto? Va a ser la misma. Esta corriente se llama ID. Y nosotros lo que queremos calcular es el RS. RS es igual a VS sobre el ID. Como este voltaje de aquí, el VG tiende a 0, entonces tenemos que es el inverso, ¿no es cierto? Y calculamos que esto era 1.1 voltio sobre la corriente que es 20 miliamperios. Y eso salía a 55, creo que está. Vamos. ¿Claro está ahí? ¿Claro está ahí? Sí. Sí, Inge.
Entonces ya calculamos. Dice, se elige el valor de resistencia normalizada igual a 56 ohmios, porque es la de la que normalizada. Para el cálculo de la resistencia de drenaje, el RD, primero se elige un valor de fuente de BCC. En este caso, para nuestro diseño hemos cogido 5 voltios. Entonces tenemos aquí 5 voltios, ¿no es cierto? 5 voltios. ¿Dónde está? Hemos cogido, voy a regresar a la lámina para que se entienda. Hemos cogido aquí que el BCC es 5 voltios, ¿no es cierto? Pueden haber cogido lo que ustedes quieran, ¿no? Depende de eso mucho jugar las resistencias. De este valor juegan mucho las resistencias. Pero hemos cogido 5 voltios, ustedes pueden coger 10 voltios, fuente de 12 voltios, como ustedes quieran diseñar. Y tenemos que el voltaje de S es igual a 3 voltios. Este voltaje de aquí es 3 voltios. Perdón. Ay. Este de aquí es 5 voltios y el de aquí es 3 voltios. Este de aquí, ¿no es cierto? Dice el voltaje de S. Y este voltaje de aquí era 1,1 voltio. ¿Cuánto es el voltaje D? El voltaje de drenaje. ¿Cuánto es el voltaje de drenaje? 2 voltios, Inge. No. 3. No. ¿Por qué 3? Sería la suma, ¿no es cierto, Inge? 4.1. A ver, no. Aquí tenemos, si sumamos esto de aquí, ¿cuánto tenemos lo de aquí? Si sumamos esto de aquí. 4.1 voltios. 4.1 voltios. Esto es 4.1 voltios. ¿Cuánto es BD? 0.9 voltios. Eso, ¿cómo no van a poder eso tan simple? Si les pongo uno así, no podrán en el examen. Sí, ¿todos entendieron? ¿Todos entendieron? Inge. No, Inge, alguien no entendió. Oscar Maldonado. Bueno, voy a explicarle para Oscar. Dice que no entendió. Nos dice que es 3 voltios. Esto nos está dando el dato, el transistor. Nos dice el transistor, aquí dice el dato, ¿no? 3 voltios dice que es el voltaje drenaje source. Entonces, de esta conjuntura drenaje transistor es 3 voltios. ¿Se acuerdan que calculamos el voltaje de BS? Eso calculamos y dijimos que esto es BS, ¿no es cierto? Este de aquí es BS. Este es BS. Entonces, imagínense que aquí vamos a tener un cablecito. Nosotros tenemos aquí un multímetro y vamos a medir aquí el voltaje. ¿Qué mediríamos nosotros? 3 más 1 voltio, mediríamos 4,1 voltio. Mediríamos 4,1 voltio. Pero si en total es 5 voltios, es como una división de tensión, ¿no es cierto? Hasta aquí cayó 4,1 voltios. Pero en total es 5. ¿Cuánto le queda aquí a esta resistencia chiquita? La resta, ¿no? 5 menos los 4,1 le queda 0,9 voltios. Es lo que le queda aquí a esta pobre resistencia de aquí, 0,9 voltios. ¿Sí? Oscar, no sé si quedó más claro. Y una pregunta. Y en cuestiones de, digamos, de los términos, por ejemplo, el voltaje de drenador surtidor son 3 voltios. El voltaje de drenador sería desde el voltaje de drenador hacia la tierra. En total sería 4.1. El valor de 0.9 sería el valor de la resistencia RD nomás. No sería el voltaje de drenador en sí. Sería 4.1 el de drenador. Claro, bueno, si ponemos el de drenador acá, sí el compañero tiene correcto. Es el voltaje. Aquí sería el voltaje que cae en la resistencia, ¿no es cierto? El voltaje de RD.
y como su compañero tiene razón, no es el voltaje de drenador. El voltaje de drenador sería 4,1. Sería el voltaje que cae aquí en esta de aquí. ¿Sí? Ahí sería correcto. El voltaje de drenador, como dice bien su compañero, sería 4,1, ¿no es cierto? VD. Voltaje del drenaje sería 4,1. Gracias por la aclaración. Sí, está correcto. Y ahora, ¿cómo saco la resistencia? ¿Quién me dice cómo saco la resistencia? Me faltaba solo esta resistencia. ¿Cómo saco el RD? Por ley de Ohm sería el voltaje VCC. ¿No es cierto? ¿No es cierto? No, el voltaje VCC no. ¿Cómo saco la resistencia? DRD. ¿Quién me dice? Si ya tiene la corriente, sacaría la diferencia entre el A ver, voltaje díctame. de la fuente menos el voltaje de drenador. Sería voltaje de fuente o VCC menos. Deme los valores. A ver, díctame. ¿Cómo sacaría la resistencia? Es voltaje sobre corriente, ¿no es cierto? Eso me dice usted, ¿no es cierto? Ajá. Voltaje, la ley de Ohm, voltaje sobre corriente. Ya. ¿Cuánto es el voltaje? Sería 5 voltios menos los 4 de voltaje de drenador, que sería 4,1, que nos da el 0,9. ¿Cuánto es eso? 0,9, correcto. ¿Y la corriente? 20 miliamperes. 20 miliamperes. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre para ponerle un punto? Dice, me parece que dice ahí. Y de colector. Es los 20 miliamperes. Yo me equivoqué, no es 20. ¿Cuál es su nombre? Jefferson Pinza. Jefferson Pinza. Otro punto. Pongámosle otro punto. Gracias, Inge. Ya. Listo. ¿Todos entendieron? Y ahora les pregunto. ¿El RG cómo calculo? ¿Qué debe ser el RG? ¿Cómo calculo el RG? Es el único dato que nos falta para nuestro diseño. Ya tenemos RD, ya tenemos RS, nos falta el RG. ¿Cómo calculo el RG? ¿Qué dice la teoría en los MOSFET? ¿Qué tiene que ser el RG? Tiene que ser un valor alto, pero ahí no recuerdo. Tiene que cómo ser era un valor alto, ¿no? En promedio se le sabe utilizar 10 veces del valor del RS, ¿no? Serían 560 ohms. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser un valor alto? Porque el voltaje en G debe tender a cero, Inge, por eso. Correcto, y toda la corriente debe pasar por RS, ¿no es cierto? Entonces, toda la corriente tiene que irse por el source, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser una corriente alta. Tiene que ser una resistencia alta. En teoría debería ser 10 veces, o como ustedes diseñen, ¿no? Pueden ponerle 10 veces el valor que ustedes quieran. ¿Entendido el diseño hasta aquí? Hemos diseñado ya nuestro amplificador, ¿no es cierto? Hemos diseñado nuestro amplificador. ¿Preguntas hasta aquí que voy a borrar esto? Inge, ¿cómo sabemos si el amplificador tiene alta o baja potencia? Eso ya vamos a ver con el tema de las relaciones de los coeficientes de reflexión. ¿Cómo teníamos máxima potencia nosotros en coeficiente de reflexión? ¿Qué les dije? El RL es igual a... ¿A qué era? Recién les dije.
¿Cómo teníamos con la máxima? Aún hemos diseñado un amplificador común y silvestre, ¿no? Nos falta más etapas. Pero ¿cómo vamos? Pero nos estamos saltando, ya te voy a explicar más luego. Pero en este del diseño, ¿alguna pregunta? No, Inge. Ya. Pregunto yo en cambio ahora, ¿no es cierto? Yo voy aquí, voy a conectar aquí una fuente, ¿no es cierto? Voy a conectar una antena, que en otras palabras es una señal sinusoidal o cualquier señal continua en el tiempo, ¿no es cierto? Imaginémonos que es sinusoidal. Yo voy a tener que conectarle esto aquí. Igualmente voy a tener que conectar una carga aquí, ¿no es cierto? A la salida. Perdonen por mis gráficos chuecos. Vámosle bien a que entienda. No, capaz no me entienden. Bueno, se entiende. Yo tengo que aquí acoplar a mi RL y a mi RS, ¿no es cierto? A mi antena. Pregunta, ¿qué tengo que diseñar? ¿Qué falta? Ustedes como ingenieros, ¿qué falta? Aún no las redes de acoplamiento. No me digan redes de acoplamiento que no vamos, eso es al último. Ustedes tienen que diseñar algo más aquí para que funcione. ¿Qué pasa si yo mando la corriente alterna en ese circuito? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que desacoplar para que funcione la corriente alterna? Los condensadores de acoplamiento. Los condensadores de desacoplamiento, ¿no es cierto? Yo tengo que poner aquí un condensador, tengo que poner aquí un condensador y aquí tengo que poner un condensador. Bueno, pongámoslo al revés porque este va a ser así. Bueno, hagámoslo más rápido porque si no me demoro un montón haciendo estas líneas. ¿Por qué? Porque tenemos VCC, ¿no es cierto? Tenemos aquí el VCC y tenemos corriente alterna. Tenemos corriente alterna, ¿no es cierto? Tenemos que cuando sea corriente alterna, esto sea un cortocircuito y todo funcione correctamente y deje de funcionar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que calcular los condensadores de desacoplamiento. Aún no entramos a acoplar con la carga como tal. Esto es para la fuente, por si acaso. Para la fuente. Entonces, bueno, esto ya hemos hecho, ¿no? Calculamos aquí. Voy a leer un poco más rápido, porque esto ya hicimos. Se elige un valor de resistencia de 56 ohmios para el cálculo de la resistencia de drenaje RD. Primero se elige un valor de fuente continua VCC igual a 5, esto ya hicimos. Luego se determina el valor de drenaje del transistor. Lo que dijo su compañero, correcto, valor de drenaje. Luego calculamos el valor de la resistencia, que sería 5 menos 4,1 sobre 20, 45 ohmios. Se elige un valor de la resistencia de drenaje de 47 ohmios por estandarización, las resistencias que hay comercialmente, y una resistencia de compuerta de 560. Hemos polarizado nuestro transistor. Déjenme poner en mute porque alguien está hablando y me interrumpe. Ya. Para mantener un equilibrio entre la figura de ruido y la estabilidad, lo de los 560, finalmente se calculan los capacitores de acoplamiento de entrada y salida del transistor y de desacoplo ubicado en la fuente, ¿no es cierto? De desacoplo y de acoplamiento, los que tenemos que calcular. Y esto ustedes ya saben, ¿no? La fórmula de calcular un transistor. Entonces, aquí tenemos que calcular los cálculos considerando las reactancias más bajas posibles en contraste con sus respectivas impedancias de comparación. Entonces, por eso lo hemos dividido para 10, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que esto, igual la fórmula es la misma, ¿no es cierto? La fórmula es la misma. El X o el XC es igual a 1 sobre
2pi. Ay, no puedo poner pi, pongo así. 2pi por f por la impedancia de entrada, ¿no es cierto? Así vamos a calcular. Le hemos dividido para 10 para tener los valores más posibles de impedancias a la entrada de cada de la etapa del amplificador. Pero básicamente es lo mismo. Como pueden ver aquí, tenemos que, bueno, pasa al otro lado a multiplicar, despejamos lo que es el capacitor que vamos a tener en la entrada. Tenemos que es 2pi por la frecuencia sobre la impedancia de entrada. 10, 2pi, la frecuencia es 2, gigahercios. Aquí está la 9. ¿Y cuál es la impedancia de entrada? RG, ¿no es cierto? 560 ohmios. Sacamos del capacitor que tiene que ser mayor a 1,18 picofarads. Y para el ejemplo cogemos uno estandarizado 18 picofarads. La única condición que me dice es que tiene que ser mayor a este, ¿no? Para el capacitor de acoplo a la salida se tiene la misma relación, ¿no? Tiene que ser valores pequeños, por lo cual se le divide para 10 a la impedancia de salida. Entonces despejamos lo mismo. Tenemos 2pi sobre 2,4, 47 más 50. ¿Por qué más 50? ¿Por qué me dicen más 50? ¿Cuánto es la impedancia característica en líneas de transmisión cuando vamos a acoplar algo? 50 ohmios. 50, de aquí sale el 50 ohmios, por si acaso. Y calculamos el capacitor de acoplamiento para la carga. ¿Qué nos falta? El capacitor que va en paralelo al RS. Y aquí lo mismo, ¿no? Lo mismo dice, se elige un capacitor de salida de 33 picofaradios, para anterior. Finalmente, para el capacitor ubicado se tienen las siguientes consideraciones. Tenemos igual lo mismo, ¿no? Calculamos la misma fórmula, 2pi sobre FRS sobre 10 para tener los valores mínimos posibles. Y tenemos que, aquí es 56, porque calculamos la resistencia 56 en RS y tenemos el capacitor en el source de 27 faradios, ¿no es cierto? Ay. Abajo está repetido. Entonces aquí tenemos ya diseñado y polarizado nuestra red de amplificador. Hemos diseñado nuestras resistencias, hemos diseñado nuestros capacitadores, este de desacoplo, este de acoplo, este de desacoplo. Entonces ya tenemos aquí. ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular nuevamente los parámetros S. Los parámetros de dispersión ya cambiaron de acuerdo a nuestro diseño. Ya no van a ser los mismos con los que vinieron de fábrica. Ya cambiaron. ¿Y cómo calculo? ¿Cómo calcularían ustedes? A ver. ¿Cómo calcularían estos parámetros? ¿Cómo harían ustedes? ¿Cómo harían? No se mandarían toda una matemática extrema para sacar eso. ¿Cómo harían? ¿Cómo que sacarían estos parámetros nuevamente? Ya cambiaron ya, porque nuestro diseño del capacitor, del amplificador, perdón, cambió, ¿no es cierto? Ya tiene otras resistencias, tiene otros capacitores. Entonces, ¿cómo saco mis valores de ese? ¿Cómo sacarían? Un punto el que me dice. ¿Cómo sacarían? ¿Cómo sacarían fácilmente? Fácil. Este circuito le ingreso a un software. Y este me va a dar los parámetros de dispersión. ¿Y qué software utilizamos para este Inge?
el ADS. El ADS nos da de una. En este ejemplo que está aquí, está hecho en ADS. El ADS ya nos da el parámetro y nos da también la red de acoplamiento óptimo. Solo ingresamos el circuito y nos da todos estos parámetros de aquí. Entonces ya con estos parámetros vamos a volver a calcular, vamos a volver a hacer ¿qué? El tema de estabilidad, ¿no? Vamos a ver el rolet, el delta y el tema de rolet K. Pregunto, ahora el transistor, ¿qué es? ¿Es incondicionalmente estable o condicionalmente estable? Incondicionalmente estable. ¿Ya vieron? Ya cambió el transistor de acuerdo a lo que hemos diseñado. Ya varió el transistor. Entonces ahí ya podemos continuar, ¿no? Con nuestro diseño. Inge, otra preguntita. Dígame. En los capacitores, ¿siempre vamos a utilizar en el rango de los picofaradios para este tipo de circuitos? Depende de lo que le salga aquí en el resultado, ¿no? Pero casi siempre son en picofaradios. Con tal que cumpla la condición, en este caso que sea mayor o igual a 11,8, usted puede coger cualquiera que sea mayor o igual. En este caso cogieron 27 picofaradios. Pero si le sale, no sé, más pequeño o nanofaradios, de aquí le saldría 11, aunque es muy grande, ¿no? 11,8 nanofaradios, tendría que coger un capacitor que sea mayor a 11,8 nanofaradios. Depende de lo que le salga aquí, ¿no? El valor. Sí. Ok, listo. Y les pregunto, ¿qué nos falta ya para concluir el diseño? ¿Qué nos falta? Para concluir ya el diseño del LNA. Acoplar, correcto, lo que dice el compañero. Las redes de acoplamiento. Hay varias redes de acoplamiento, ¿no? Hay redes de acoplamiento tipo L, tipo Pi, tipo stub, stub abierto, stub cerrado, etcétera, ¿no? Hay varias redes de acoplamiento que debieron ver. Con todo, les he puesto una literatura muy buena en esta semana, un libro de un argentino que comienza desde la... Ya les voy a explicar, acabamos y les muestro el librito que les subí en el aula. Me pareció interesante. Ya habla todo, casi la gran parte de toda la materia, ¿no? Entonces, debido a que el amplificador es de bajo ruido LNA, el diseño de red de acoplamiento en la entrada depende de los parámetros de ruido del circuito. Generalmente estos parámetros también suelen ser proporcionados por el fabricante del transmisor. Sin embargo, al igual que los parámetros de ese no suelen ser dados para todas las bandas de frecuencia a las que se opera el transistor, debido a que el transistor posee una red de polarización, se ha optado por utilizar los parámetros de ruido proporcionados por el software ADS, ¿no? Este está hecho con ADS. Entonces, a partir de aquí, ¿qué nos da el ADS? Dice, para 2,4 GHz, la frecuencia de ruido que tú tienes es 2,49,1, 491. Tienes una resistencia equivalente de ruido de 51,232 y tienes un coeficiente de reflexión óptimo de 0,544 con un ángulo de 33,362. Y yo que les dije que para entender lo que me preguntaba su compañero, ¿cómo garantizo la máxima potencia? Con esta fórmula de aquí, ¿se acuerdan? La reflexión de la fuente tiene que ser igual a la reflexión óptima del transistor. Entonces, aquí yo, al tener esta condición de aquí, yo ya garantizo la figura de ruido mínima y también voy a garantizar también el tema de una ganancia, que ya lo vamos a ver también cómo lo garantizamos el tema de la ganancia. Este de aquí lo vamos a obtener una figura de ruido mínima para que coincida con este coeficiente de reflexión. Entonces de aquí está para poder tener una máxima transferencia y una figura de ruido mínima. Entonces ya tenemos RS. Nos dice que RS va a ser igual al coeficiente de reflexión. ¿Qué hacemos, no es cierto? Graficamos en la carta de Smith. Esto graficamos en la carta de Smith. Así una vez reconocido el coeficiente de reflexión RS, en este caso es C,
Si ustedes ingresan este valor en una carta de Smith o en un software o se ponen a hacer manualmente con la carta de Smith, este 0.54.544.33.362, es este valor de C de aquí. Este de aquí. Dice, se lo debe acoplar con el valor de impedancia de fuente. En este caso es una impedancia característica de 50 ohmios. Este es el valor de A. Para realizar esta adaptación de impedancia se ha optado por utilizar el método de acoplamiento mediante reactivos, los cuales pueden ser obtenidos mediante la gráfica de Smith, tales como se ilustra en la figura. Vamos a hacer un acoplamiento tipo L con reactivos fijos o circunferencia fija. Entonces, eso vamos a hacer para acoplar nuestra, pero hay varios acoplamientos, ¿no? Ustedes quieran. Entonces dice, el punto C es el coeficiente de reflexión de la fuente, lo que ya les dije, ¿no? El RS, el reflexión de una fuente es el punto C, ya les había mencionado. Que correspondería al valor de la impedancia de la fuente, es fácilmente representado en la carta de Smith utilizando simplemente sus valores de ángulo y módulo. El punto A es la impedancia característica de 50 ohmios y está representada en el punto central de la carta de Smith debido a que su valor fue normalizado. En otras palabras, fue dividido para 50. Entonces, todo vamos a tener que normalizar para 50. El movimiento desde el punto A al punto B se lo realiza a través de un círculo de resistencia constante igual a 1. Entonces, vamos a tener un círculo de resistencia constante igual a 1. Y ahí vamos a tener la reactancia o la impedancia de la fuente. Entonces, en otras palabras, es este valor de aquí, ¿no es cierto? Tenemos de aquí, de AB, tenemos esto es lo que está aquí, de AB, con un valor constante de 1. Y este punto de aquí me da 1,48. Entonces, como está en la parte negativa, 1,48 es el valor que tenemos que acoplarlo. En este punto, la reactancia obtenida es de menos 1,48, lo que se traduce como un capacitor en serie, con lo cual, con la fuente, el valor de dicho capacitor se lo determina de la siguiente manera, ¿no es cierto? Primero normalizamos, multiplicamos por 50 porque hemos normalizado la impedancia característica y sacamos lo que ya saben, ¿no? ¿Cómo sacamos un capacitor? 1 sobre 2pi por la frecuencia sobre el capacitor, despejamos y tenemos ya el valor del capacitor. Nos salió en picofaradios. Se opta por elegir un capacitor de igual comercial de 1 picofaradio, lo más cercano ahora sí. Luego el movimiento desde el punto B hacia el punto C se realiza a través de un círculo de conductancia constante. Así la susceptancia resultante obtenida desde este punto de B a C es 0,71. En otras palabras, el punto de B a C, este de aquí, para tener el tipo L, es este de aquí, ¿no es cierto? Con una conductancia constante, nos dice, ¿no es cierto? Entonces tenemos que nos sale 1,40. Eso le normalizamos, multiplicamos por 50. Tenemos el tema de la impedancia. Sacamos el tema de la impedancia y nos da que tenemos 4,64 nanohenrios. Entonces aquí, en este punto, se ha obtenido que el valor es 1 menos 48, lo que traduce como un capacitor en serie con la fuente. El valor de dicho capacitor se lo determina de la siguiente manera. Bueno, el valor resultante tendremos aquí, ¿no es cierto? Tenemos este capacitor en serie y este en paralelo, ¿no? Es un tipo L. Hemos calculado la red de acoplamiento con ayuda de la carta de Smith. Pero Inge, otra preguntita. Ya aplicando este circuito, por ejemplo, digamos, yo quiero ya armar este circuito. ¿Ya? Y yo quiero la inductancia de 4.64 nanohenrios. Yo no voy a tener un exacto, sino voy a tener un aproximado para mi circuito, porque como comprenderá, igual me supongo que hay valores comerciales de este tipo de inductancias.
Los valores de inductancia sí son medios complicados, ¿no? No es igual que el tema de los capacitores. Pero sí hay valores de estándar. Tendría que buscar el más semejante, ¿no? Tendría que buscar el que más se asemeje. El más cercano, digamos. Para que el diseño no se desestabilice. Esto sale teóricamente, ¿no? De ahí ¿yo qué haría, no? Luego de que yo ya busco los valores comerciales, vuelvo a ingresar este tema de aquí y vuelvo a calcular el tema en el ADS. Yo ingresé, y eso es el siguiente paso, ¿no? Yo hasta aquí voy a llegar, pero realmente ustedes cuando ya acaban su diseño, tienen que volver a ingresar al ADS para ver que todo esté funcionando correctamente. Pero yo voy a llegar hasta el tema del diseño del LNA. ¿Y aquí cuál sería? Por eso es un tema de tesis, ¿no? Ustedes hacen ya el amplificador. Es lo que cuando ustedes hacen las líneas de transmisión. Ustedes hacen unas líneas de transmisión en el ADS y luego hacen en la vida real, nunca sale igual. Nunca sale igual por las características de los elementos, por el tema de las pistas, etcétera, etcétera, etcétera. De igual forma, ¿no es cierto? Ustedes van a tener que otra vez simular y probar en la vida real y tiene que coincidirle lo mismo. Entonces tiene que salir los mismos valores tanto en el software como en el otro. Pero casi siempre va a haber una diferencia como el ejemplo que usted me dijo, ¿no? No vamos a tener un inductor que sea exacto a ese. Entonces usted tendría que cambiarle ese inductor y ver qué sucede a nivel de software. Ese es el siguiente paso. Por eso les digo, esto es a nivel de una tesis, deberían analizar todo completo. Pero aquí el tema es, vamos a ver hasta el diseño de un LNA. Listo. Ahora vamos a ver la red de acoplamiento a la salida. No sé si contesté tu pregunta. En algo pude ayudarte. Sí, Inge, sí, que está entendida. Hay que jugar con los valores comerciales que tenemos de dentro del software. Claro, eso es verdad. Listo. De ahí viene la red de acoplamiento a la salida. El diseño de una red de acoplamiento para la salida se diseña utilizando el concepto relacionado de máxima transferencia de potencia, ¿no? El anterior era de máxima para tener la menor figura de ruido y aquí es para tener la máxima transferencia de potencia. Entonces, para tener la máxima potencia a la salida, en otras palabras. Debido a que el transistor no es unilateral y por ende el valor de sus parámetros de dispersión 1 y 2 no pueden ser asumidos como 0, ya vimos que no es unilateral sino bilateral, entonces es necesario utilizar ecuaciones para transistores bilaterales. Para estos cálculos se utilizan los valores de parámetros S, así como también los valores de delta determinados en la sección de la red de polarización. Para de esta manera determinar el valor de coeficiente de reflexión, RL, primero se determina el parámetro C2. Entonces aquí ya vamos a determinar, ¿se acuerdan esas fórmulas medias complejas que estaban BC? Nos toca ahora, porque en nuestro diseño, nuestro transistor nos salió que era bilateral. Entonces nos toca calcular C2. Nos toca calcular B2. Y aquí vamos a sacar el tema de RL. Entonces aquí era lo que le explicaba. ¿Qué valor vamos a tomar, no? Positivo o negativo, ¿de qué depende? El valor de coeficiente en la carga, en el de reflexión, puede tener diferentes resultados obtenidos de C2 y B2. Sin embargo, debido a la ecuación, presentan dos soluciones posibles, ¿no? Más o menos. Es necesario realizar ciertas aclaraciones. Si el valor de B2 dividido para 2 veces C2 es mayor a 1 y B2 es mayor a 0, entonces la solución con signo negativo producirá un valor de coeficiente de reflexión en la carga menor a 1. En cambio, la solución con un signo positivo producirá un valor de coeficiente de reflexión en la carga mayor a 1, con esas consideraciones. Por otra parte, en cambio, si B2 dividido para 2 veces C2 es mayor a 1, pero B2 es menor a 0, entonces la solución con signo positivo producirá un valor de coeficiente de reflexión en la carga menor a 1. En cambio, la solución con signo negativo producirá un valor de coeficiente de reflexión en la carga mayor a 1. De esta manera, entonces, es necesario realizar primero esta comparación. Entonces, de este ejemplo, hemos hecho esta comparación. Nos sale que es mayor a 1, ¿no es cierto? Entonces, debido a que B2 sobre 2 veces C2 es mayor a 1, como vimos sale 1,36, y B2 es
mayor que 0, es mayor que 0, es 0,252. Se elige la solución con signo negativo y finalmente se procede a calcular el valor de coeficiente de reflexión RL mediante la carga. ¿Por qué? Porque necesitamos coeficientes de reflexión menores a 1, ¿no es cierto? Y tenemos el RL, hemos calculado ya el RL, ya tenemos el RL, que era otro dato importante para calcular el tema de, el tema de la red de acoplamiento. Una vez conocido el coeficiente de reflexión en la carga, se lo debe acoplar con el valor de la impedancia de carga, que también es similar al valor de la impedancia característica de 50. De igual manera, la red de acoplamiento en la entrada se ha optado por el uso de elementos reactivos, los cuales pueden ser obtenidos mediante el manejo de la carta de Smith, ya vamos a ver. En el caso, el punto C es el coeficiente de reflexión en RL y es representada en la carta de Smith utilizando sus valores de ángulo y módulo, ya calculados en la misma sección, lo que vimos anteriormente, y corresponde a la impedancia que tiene la salida. El punto A es la impedancia característica del valor de 50. También tenemos una impedancia característica a la salida del amplificador de 50 ohmios y también está representada en la carta de Smith con su valor normalizado. Le dividimos para 50. Entonces todo tenemos que multiplicar por 50. Y también está representada en la carta de Smith. Para este caso, el movimiento desde el punto A hacia el punto B se lo realiza a través del círculo de conductancia constante igual a 1. Así la admitancia resultante es B. Entonces aquí en cambio tenemos que este va a ser, vamos a utilizar un tema que este es igual a 1 y vamos a calcular el valor de IEB. De la misma manera que hicimos para la entrada, ¿no es cierto? Entonces tenemos el C es el punto RL, este es RL, este es RL, vamos a minúsculas, RL, este es ZO, nos sacamos del ángulo y graficamos, ¿no es cierto? Graficamos y de ahí obtenemos el valor que nos da de 1, ¿cuánto nos daba? No me acuerdo cuánto nos daba. 1,07, ¿no es cierto? 1,07. Entonces, en el punto B, la susceptancia obtenida es del valor de menos 1,07, lo que se traduce como un inductor en paralelo, el cual primero debe ser transformado en reactancia y cuyo valor se lo determina de la igual manera. Entonces, 1 dividido para esto, multiplicado por 50, eso se tiene la reactancia, ¿no es cierto? Dividimos, tenemos la reactancia, sacamos el valor del inductor y aquí tenemos el inductor, ¿no? Son fórmulas fáciles. Luego, el movimiento desde el punto B hacia el punto C se realiza a través de un círculo de resistencia constante, así la reactancia resultante obtenida del punto B es igual a este, ¿no? Dice de B a C. Ay, déjenme regresar a ver. De B a C. De B a C, ¿no es cierto? De B a C. Y tenemos este valor de aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde tenemos este valor? Y este igual lo sacamos. Es menos 4, menos 4J. Sacamos igual otra vez el tema del capacitor. Sacamos el tema del capacitor y nos da 16,57 picofaradios. Entonces tenemos este valor. Se opta por elegir un capacitor de valor normalizado de 18 picofaradios. Una vez determinados los elementos reactivos, estos se representan como una red de acoplamiento a la salida, como se puede ver. Aquí está 3,09 nanohendros, eso da la teoría, pero como dice su compañero, hay que ir jugando con eso también, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos ya todo el circuito LNA diseñado. Recién hemos diseñado. De ahí nos toca calcular todas las ganancias que hemos visto, ¿no es cierto? Las ganancias, ganancia A, la ganancia P, la ganancia del transductor, ver si el tema a través de la estabilidad, ver el tema de la ganancia del transductor unilateral, etcétera, ¿no es cierto? Pero ya, hasta ahí es un diseño de un LNA. Tenemos todo ya acoplado, todo diseñado, todas las resistencias, todos los capacitores, de acuerdo a la
teoría que hemos implementado. Y ese es el diseño de un LNA para 2,4 GHz. Hay varios diseños, ¿no? Pueden hacer con redes de stub, con redes como las que ustedes quieran acoplar. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Llanto, súplica. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? ¿Se entendió a medias? ¿No se entendió nada? Voy a mostrarles el aula virtual. En el aula virtual, para los estudiantes que me pidieron literatura para revisar los temas del primer parcial, entonces yo les he subido un librito de un argentino que es muy bueno, donde, sí están viendo el aula virtual, ¿no? Todos. Sí. Sí. Entonces, ahí les he subido un librito que son 5 capítulos, donde les pego, ahí si quieren profundizar más, ya habla casi la mayoría de los temas de aquí, ¿no es cierto? Habla de las líneas de transmisión, ecuación de línea, el primer capítulo, ¿no es cierto? Análisis de ecuación de líneas, de impedancias. Pueden tener, ahí pueden ver de las líneas para el primer capítulo. Déjenme poner en mute porque me interrumpen. Alguien tiene abierto todo el micrófono. Ya. El segundo capítulo, déjenme ver de qué es el segundo capítulo. El segundo capítulo habla redes de adaptadoras y diagramas de flujo. Ya están aquí las redes de reflexión, de carga y de source. Le pueden impedancias, ¿no es cierto? Pueden ir profundizando el tema de los stubs, los parámetros de S, para que entiendan, si no entienden. El capítulo 3, no sé qué habla, creo que habla de la carta de Smith. En capítulo 3 habla de la carta de Smith. Bueno, aquí habla de otras cosas, pero había uno, creo que el capítulo 2 era de la carta de Smith, para que entiendan. Bueno, el capítulo 4 ya no le abro para que vean ustedes, pero el capítulo 5 es lo que vimos, todo lo que hemos visto en estas 3 o 4 clases, ¿no es cierto? Básicamente. Aquí habla ya el diseño de los amplificadores, ¿no? Parámetros de dispersión, los parámetros de dispersión. Habla también los círculos de estabilidad. Habla el tema de lo que ya les expliqué, ganancias de potencia, que también ya les expliqué. El tema de círculos de ganancia constante. Habla el tema del ruido, que ya vimos. Vimos la temperatura efectiva de ruido. Vimos el círculo de ruido constante. Diseño de amplificadores de alta señal, que ya lo hemos visto, la temperatura, etcétera. Esto que hemos visto. Entonces, para los que me pidieron literatura, ahí está. Pueden leer todo lo que... Inge, buenas noches. Soy el chico del deber que me hasta el día de hoy. Sí, ya le habilité. ¿No está habilitado? Bueno, ya le habilité. Deme un ratito. Déjeme acabar la explicación y ya le habilito. Deme un segundito. Ya le habilito. Ya le habilito. Y aquí está el diseño de amplificadores, otro documento para diseños de amplificadores. Y aquí está cómo diseñamos ahorita. Casi igual. Está casi igual, ¿no es cierto? Ahí está ecuaciones de ganancias, consideraciones de estabilidad. Déjenme sacar este de aquí. Consideraciones de estabilidad, adaptaciones, redes de acoplamiento de C. Ya. Habla el tema de la carta de Smith, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está para los que deseen la literatura. Bueno, voy a pedirles un favor para las personas que quieran un trabajo extra. Un trabajo extra, no es obligatorio. Las personas
bueno, ya saben que ahorita homologaron las aulas virtuales y ahora tenemos aquí, al final, en la página de inicio, tenemos interacción. Tenemos novedades. Aquí debería ponerles yo novedades. Revisen la material para hacer el deber, etcétera. No se olviden hacer el deber. Alguna novedad que yo quiero que ustedes enteren. Pero lo importante es la tacita de café. La tacita de café tienen que añadir un comentario sobre un tema de discusión, de algo relevante sobre el tema, ¿no? No sé, los que quieran un tema, ¿no es cierto? Los de LNA, diseños de LNA para satélites. Entonces ponen diseños de LNA para satélites. Diseños de líneas de transmisión con microstrip, con tecnología microstrip. También diseños de temas que sean relacionados con la materia, ¿no? A las personas que pongan esto hasta mañana a las 11 de la mañana, tendrán un punto extra, un deber. No es obligatorio, si quieren hacen, si no quieren no hacen. Pero yo mañana paso la lista de ustedes y antes de pasar la lista yo reviso las personas que hicieron la tacita de café con un tema de actualidad, ¿no? Algo novedoso que nos llame la atención a todos. Y tendrán un punto extra en lo que es el tema de un deber. A ver, Inge, no le entendí bien. En esta parte dijo que cualquier tema en la tacita de café. Pero referente a la materia, ¿no? No, mira, va a subir de... No, claro, eso sí. No, mira, va a subir del COVID. algún tema referente al tema, ¿no? El COVID afectando las comunicaciones. Algo así. Entonces, algo referente al tema, ¿no? Algo que les haya llamado la atención del LNA, no sé, diseños del LNA, diseños de líneas de acoplamiento, nuevas líneas, tecnologías de acoplamiento para nanotecnología, etcétera, ¿no? Lo que ustedes quieran investigar, pero hasta mañana a las 11. No es obligatorio, vuelvo y repito. Si quieren hacen, si no quieren no hacen. Yo mañana reviso y los que hagan tienen un punto extra. Subimos un breve resumen nomás de lo que, sí, de lo que ustedes han consultado, un resumen, un video de YouTube, lo que ustedes quieran, ¿no? Un resumen, un video, un link, un PDF, algo que les haya llamado la atención, ¿no? O escribir algo que les haya llamado la atención. ¿Está claro eso? Ok, Inge. Sí, Inge, todo claro. Ya. Y el compañero, ¿qué paralelo es usted? Yo. No, el que Orozco. Ah, no. Orozco de... Listo. Bueno, hasta ahí sería la clase. Si no tienen ninguna pregunta, nos quedaríamos hasta ahí. Solo voy a habilitarle ya a un compañero que por un problema no pudo subir el deber. Pero de ahí, si no hay más preguntas, nos veríamos el próximo viernes. Que tengan una buena noche a todos. Solo me quedo con el compañero que tengo que habilitar. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Pase bien. El tema del foro no. El tema del foro no perdería. Le duplico la nota del deber. Le duplico la nota del deber. No le voy a activar, solo le duplico lo que saque en el deber. Pero sí me escuchan, ¿no? Pero sí me escucha. Ya eso le digo. El tema del foro no hay problema. Le duplico la nota de el deber. No le voy a activar, sino le duplico. Lo que saque en el deber, le duplico. Y aquí está. Le he puesto hasta el 3. Listo. Y ahí puede subirle, ¿ya? Ya está activado. Listo, entonces eso sería. Y el otro le duplico la nota del deber. No hay problema. Listo. Una buena noche a todos.